Hola, hoy vamos a hablar de la célula. Conozcamos un poco cómo se descubrió mediante una breve reseña histórica. Robert Hood, en el siglo XVII, observó que el corcho y otras materias vegetales aparecían constituidas por celdillas. De allí viene el nombre de célula. Dos científicos alemanes, Schwann y Schleiden, fueron los primeros en observar la presencia del núcleo en células animales y vegetales, y en 1839 postularon la teoría celular. A partir del siglo XVIII hasta nuestros días, el desarrollo de técnicas en microscopía óptica y electrónica han permitido el descubrimiento y estudio de otras estructuras internas de las células. La célula es considerada la unidad fundamental de todo ser vivo. Su tamaño es muy pequeño, por lo que se requiere para su estudio de aparatos especializados como el microscopio. Sus formas son muy variadas, dependiendo del trabajo que realicen. Ahora echemos un vistazo a la teoría celular. Los estudios realizados permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como teoría celular. Conozcamos qué nos dice cada uno de sus principios. La célula es la unidad estructural. Todos los seres vivos están compuestos de una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente. El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. Como ya sabemos, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Está formada por una serie de elementos y cada uno de ellos tiene una característica y función determinada, que van a permitir que la célula lleve a cabo sus actividades. Es así que en su estructura está compuesta por membrana, citoplasma y núcleo. La membrana es el límite externo de la célula. El citoplasma es la zona que contiene los orgánulos. El núcleo controla la vida celular. La célula cumple tres funciones fundamentales: nutrición, relación y reproducción. La nutrición celular engloba los procesos destinados a proporcionar a la célula energía para realizar todas sus actividades y materia orgánica para crecer y renovarse. Mediante la función de relación, las células reciben estímulos del medio y responden a ellos. La función de reproducción consiste en que a partir de la célula progenitora se originan dos o más descendientes. Este proceso asegura que cada descendiente tenga una copia fiel del material genético de la célula madre. Como ya hemos hablado de la estructura de la célula, mediante esta imagen vamos a identificar dónde se encuentra ubicada cada una de las partes de su estructura. La membrana plasmática, una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. Quiere decir que tiene una permeabilidad selectiva. Recibe los nutrientes que la célula necesita para realizar sus funciones y desecha lo que ya no necesita. El citoplasma es una solución acuosa en la que se lleva a cabo las reacciones metabólicas. Material genético. Está formado por el ADN, controla el funcionamiento celular y se encuentra en el núcleo de la célula. Orgánulos celulares. Son estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos: la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota tiene una organización celular sencilla, es decir, que el material genético, el ADN, está libre en el citoplasma. Solo posee unos orgánulos llamados ribosomas y es el tipo de célula que presentan las bacterias. A diferencia de la célula eucariota, que tiene una organización celular compleja. El material genético está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Posee un gran número de orgánulos y es el tipo de célula que presentan el resto de seres vivos. En esta imagen podemos observar una célula procariota. Como ya había comentado anteriormente, la célula procariota tiene una organización celular sencilla. Su ADN está disperso en el citoplasma y no tiene organelos especializados. Esta célula es característica de las bacterias. Por otro lado, la célula eucariota presenta un núcleo bien definido, rodeado por una doble membrana, el cual contiene el material genético. Presenta organelos especializados con funciones específicas. Se distinguen dos tipos de células eucariota: célula eucariota animal y célula eucariota vegetal. Pero, ¿en qué se diferencia una célula animal de una vegetal? Vamos a ver las diferencias y las semejanzas. Una célula animal presenta centriolos, lisosomas, no tiene cloroplastos ni pared celular, presenta vesículas.
a diferencia de una célula vegetal que presenta cloroplastos, pared celular y grandes vacuolas. Las semejanzas es que ambos tipos celulares presentan núcleo, membrana, mitocondrias, retículo endoplasmático, sistema de Golgi. Una vez que ya hemos conocido e identificado los tipos de células, vamos a hablar de la función que cumplen los orgánulos celulares. Membrana celular. Es la envoltura exterior de la célula, formada por una doble capa de fosfolípidos, en la que se hallan moléculas de proteínas. Tiene un comportamiento selectivo al paso de iones y moléculas sencillas y complejas. Citoplasma. El citoplasma es el contenido celular que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear. Está constituida por sistemas de membranas, orgánulos celulares y sustancias solubles en agua. Citoesqueleto. El citoesqueleto celular es una malla tridimensional de filamentos proteicos cuyas principales funciones son proporcionar el soporte estructural para la membrana plasmática y los orgánulos celulares, ser el responsable del movimiento intracelular de orgánulos y otros componentes del citosol. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el conjunto de sacos aplanados y conductos tubulares en comunicación. Existen dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Podemos decir que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas y el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Aparato de Golgi. Este orgánulo está formado por grupos de sacos aplanados y apilados que rodean a los centriolos, cuya principal función es digerir el tráfico de macromoléculas. Vacuolas. Son sacos cuya principal misión es el almacenamiento. Proceden del engrosamiento de sacos del retículo endoplasmático liso, aunque también proceden del aparato de Golgi, de las mitocondrias, de los plastos y de invaginaciones de la membrana plasmática. Su misión es almacenar sustancias de reserva como sales minerales, ácidos, proteínas. Mitocondrias. Son orgánulos de forma esférica, ovalada o ramificada, de tamaño similar a muchas bacterias. Su función consiste en proporcionar la energía suficiente para mantener la vida de la célula, ya que sintetizan el adenosín trifosfato. Están limitadas por dos membranas, la interior de las cuales está plegada hacia adentro en forma de crestas y túbulos. Ribosomas. Los ribosomas tienen un tamaño tan pequeño que solo son visibles al microscopio electrónico. Su nombre se debe a la riqueza en ácido ribonucleico, también denominado ARN, que los compone junto a proteínas. Son encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita, en forma de ARN mensajero. Lisosomas. Los lisosomas son vesículas esféricas, se encuentran flotando en el citoplasma. Contienen alrededor de 50 enzimas, que son las sustancias que necesita la célula para realizar la digestión. Quiere decir que los lisosomas son como el aparato digestivo de la célula. Centriolos. Solo presentes en células animales, posicionados en cualquier punto alrededor del núcleo. Podemos decir que los centriolos son fundamentales en el proceso de división celular. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto. Su papel es repartir los cromosomas entre las células hijas durante el proceso de la división celular. Cilios y flagelos. Son prolongaciones móviles. Su función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido, o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Los cilios son cortos y numerosos, a diferencia de los flagelos, que son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura, pero diferente tipo de movimiento. Los cloroplastos son orgánulos típicos y exclusivos de las células vegetales que poseen clorofila. Por ellos, las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en energía química contenida en las moléculas de adenosín trifosfato. Como las mitocondrias, también producen energía. El núcleo, considerado el orgánulo principal de la célula por ser el portador del material genético. Está formado por membrana nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. De aspecto esférico o lobulado, su tamaño es proporcional al de la célula. Los cromosomas. Los cromosomas son un componente del núcleo celular, que solo aparecen cuando la célula está en división,
ya sea en el proceso de reproducción asexual, denominado mitosis, o en el proceso de reproducción sexual, denominado meiosis. Tienen una estructura filiforme, en forma de cadena lineal más o menos alargada, en el caso de eucariotas, o en forma de anillo circular cerrado, en el caso de las procariotas. Y están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. Los cromosomas contienen el ADN.